Bienvenidos una vez más a Ecos Bélicos del Mundo, el canal donde la historia se vive desde el polvo de las batallas hasta la estrategia de los imperios. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite crear más contenido histórico, detallado y riguroso para todos los amantes de la historia militar. Hoy hablaremos del capítulo 9, titulado Shulgi, el León de Ur, un episodio que marca el inicio de un reinado que transformó la guerra y la administración de Sumeria. Para adentrarnos en la figura de Shulgi, es imperativo recordar primero el final del capítulo anterior. Ur-Nammu, su padre y el gran fundador de la tercera dinastía de Ure, había muerto en el campo de batalla, abandonado por sus propias tropas frente a las temibles hordas. Guti, su cuerpo, destrozado en una tierra hostil, se convirtió en un símbolo de la fragilidad de su joven imperio. La muerte del rey supuso un golpe devastador para una Sumeria recién consolidada, un imperio que parecía al borde del colapso. El legado de Ur-Nammu pendía de un hilo, y sobre ese escenario sombrío, cargado de incertidumbre y dolor, emergió su hijo y heredero. Shulgi estaba llamado a continuar la obra de su padre, pero con un enfoque totalmente distinto, uno forjado en la disciplina, la estrategia y una visión de poder absoluto. Para comprender la magnitud de lo que estaba por venir, debemos primero imaginar al hombre que tomó la corona. Shulgi no era un anciano burocrático, ni un simple príncipe criado entre lujos palaciegos. Era un guerrero en la plenitud de su fuerza física y mental, un símbolo vivo del poderío sumerio. Los himnos reales, escritos para glorificar su imagen, nos lo describen como un joven de estatura imponente y complexión atlética. Sus espaldas eran anchas y su musculatura, entrenada para la resistencia y la brutalidad de la guerra, denotaba una vida dedicada al esfuerzo físico. Era un maestro del arco compuesto, el arma más letal de su tiempo, y de la lanza pesada, capaz de atravesar los escudos de sus enemigos. Las crónicas relatan hazañas sobrehumanas, como recorrer distancias extraordinarias entre las ciudades sagradas de Níper y Ur bajo el sol abrasador de Mesopotamia. Una prueba de resistencia que ningún otro hombre podría igualar. Su mirada penetrante, enmarcada por una barba negra y rizada cuidadosamente arreglada, reflejaba la determinación férrea de un líder que sabía que el destino de Sumeria dependía de cada una de sus decisiones. Shulgi no solo comandaba ejércitos, era la encarnación misma del rey guerrero, una figura destinada a la leyenda. Los primeros años de su reinado, que se extendería durante 48 años de forma casi ininterrumpida, no fueron inmediatamente bélicos. Tras la traumática muerte de su padre, Shulgi comprendió que la tragedia de Ur-Nammu se debía, en gran parte, a una debilidad estructural en el ejército. El sistema militar sumerio dependía en exceso de la lealtad personal de los soldados y de levas temporales, careciendo de una fuerza permanente y profesionalizada. El abandono de Ur-Nammu en su última batalla fue una lección que Shulgi jamás olvidaría. Por ello, dedicó casi 2 décadas a una profunda reorganización del ejército y a la consolidación de la administración imperial, sentando las bases de una máquina de guerra sin precedentes. Su prioridad absoluta fue transformar el ejército temporal, basado en milicias ciudadanas, en una fuerza profesional, permanente y leal únicamente al rey. Este fue un cambio revolucionario. Creó cuerpos de arqueros de élite, entrenados desde jóvenes en el manejo del arco compuesto, una tecnología que otorgaba una ventaja táctica decisiva en el campo de batalla. Además, Shulgi impuso una uniformización del armamento y el equipo. La Falange Sumeria, que hasta entonces era una formación heterogénea y a menudo improvisada, pasó a emplear lanzas y escudos de medidas estandarizadas, lo que mejoraba drásticamente la cohesión y la efectividad en combate. El arco compuesto se convirtió en el arma central de su estrategia, capaz de diezmar a distancia a las tropas enemigas, antes incluso de que llegaran al combate cuerpo a cuerpo. Esta preparación silenciosa, metódica y sostenida durante años, fue el cimiento sobre el cual Shulgi desataría sus implacables campañas militares, transformando a Sumeria
de un reino frágil a una potencia imperial expansionista. La primera gran campaña militar documentada, que marcó el verdadero inicio de su política expansionista, tuvo lugar en el año 20 de su reinado. El objetivo fue la ciudad de Der, un enclave estratégico situado en la ruta hacia los Montes Sagros, una región históricamente conflictiva y fuente de amenazas para el corazón de Samiria. Este no fue un enfrentamiento menor, ni una simple escaramuza. La ciudad de Der fue sometida a un asedio brutal y, tras su caída, fue completamente destruida. Esta acción contundente marcó la pauta de lo que sería su estilo de gobierno Anún: expansión agresiva, calculada y despiadada. A partir de ese momento, Shulgi convirtió la guerra en una actividad anual, una obligación institucional del Estado sumerio, más que un acto heroico individual impulsado por la necesidad del momento. La guerra se integró en el calendario, en la economía y en la ideología del imperio. En los años siguientes, el recién profesionalizado ejército sumerio se enfrentó repetidamente a las ciudades-estado de las montañas, como Karaar y Simurum. Las campañas están documentadas en los registros de los años 24, 25 y 26 de su reinado, entre otros. Estas expediciones no eran incursiones esporádicas, eran una demostración sistemática de poder. La ciudad de Simurum, por ejemplo, tuvo que ser sometida y castigada hasta 9 veces, lo que demuestra la tenaz resistencia de los pueblos montañeses y la dificultad de pacificar regiones tan rebeldes. Para Shulgi, el trabajo militar no consistía únicamente en derrotar a un enemigo en una batalla campal. Su estrategia implicaba asegurar un control, aunque fuera temporal, castigar duramente la deslealtad para disuadir futuras rebeliones y reforzar constantemente la autoridad central de Ur. Cada campaña era un recordatorio sangriento de quien ostentaba el poder en Mesopotamia. No obstante, no todos los enemigos de Shulgi eran ciudades fortificadas, que podían ser asediadas y conquistadas. Las tribus nómadas de los amorreos, conocidos en los textos sumerios como los Martú, representaban un desafío completamente distinto y mucho más complejo. Eran un pueblo móvil, disperso por los vastos desiertos al oeste del Éufrates, imposibles de someter de manera definitiva en una única batalla. Atacaban caravanas, saqueaban aldeas y se retiraban antes de que el ejército imperial pudiera responder. La respuesta de Shulgi ante esta amenaza asimétrica fue estratégica y defensiva, combinando la fuerza militar con la ingeniería a gran escala. Ordenó la construcción del muro, que mantiene a distancia a los Tidnam, otro nombre para las tribus amorreas, una imponente barrera defensiva de más de 250 kilómetros de longitud. Este muro no solo era una barrera física, sino también una medida de contención y vigilancia, jalonada de fortalezas y puestos de guardia. Fue un ejemplo monumental de cómo la guerra en la época de Shulgi combinaba los combates directos en el campo de batalla con ambiciosos proyectos de ingeniería defensiva para proteger las fronteras del imperio. La fase final del largo reinado de Shulgi no vio una disminución en su fervor militar. Por el contrario, continuó con campañas masivas y destructivas contra cualquier poder que osara desafiar la hegemonía de Ur, y ciudades como Shashram, Urbilum, la futura Arbela, Kima y Urti fueron sometidas mediante ataques sistemáticos y devastadores. Incluso en la vejez, cuando muchos reyes habrían delegado el mando, Shulgi demostró una resistencia y una capacidad de liderazgo excepcionales, participando activamente en la planificación y a veces en la ejecución de las campañas. Con cada victoria, consolidaba un imperio que operaba como un mecanismo perfectamente sincronizado de control territorial, logística avanzada y una fuerza militar imparable. Shulgi no solo conquistó, construyó un estado militar total. Finalmente, Shulgi murió en el año 48 de su reinado, dejando tras de sí un imperio forjado a golpe de bronce y sangre. Este imperio no solo se sostenía por la fuerza de las armas, sino también por una red de carreteras que facilitaba el movimiento de tropas y mercancías.
un ejército profesional leal y un sistema de administración centralizado que combinaba la violencia implacable, una logística eficiente y una sofisticada propaganda divina que lo presentaba como un dios en la tierra. Para cerrar, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás el próximo capítulo, donde exploraremos en profundidad la maquinaria de guerra que convirtió a Shulgi en un rey dios y transformó a Sumeria en un estado militar total, analizando sus tácticas, su armamento y su impacto duradero en la historia de la guerra. Y para dejarte pensando, ¿cómo habría sobrevivido la tercera dinastía de Or si Shulgi no hubiera profesionalizado su ejército? ¿Habría sido suficiente la fuerza heroica y el carisma de su padre, Ernamú, para mantener unido un imperio rodeado de enemigos y amenazado por la deslealtad interna? La respuesta, probablemente, se encuentra en la sangre y el bronce que marcaron el reinado del León de Uruguay.